Hola, hola a todos, muy buenas noches. A nombre de Penguin Random House, agradezco su presencia. Esta noche estamos muy contentos de que nos acompañen a esta presentación para hablar sobre Gracias, papá, un libro de Héctor Suárez Gómez. Ha sido de verdad un excelente lanzamiento, muy vertiginoso. Estamos aquí desde luego con Héctor Suárez Gómez para hablar del libro en un día muy especial, el primer aniversario luctuoso de su padre, Héctor Suárez. Héctor, antes de empezar en forma la presentación, agradecerte pues por el proceso de edición tan amable, tan abierto, tan fluido que tuvimos, ver cómo iba surgiendo la escritura, tu propio proceso creativo, tu experiencia personal también atravesada por el duelo, tu dedo también, ¿no? Ahorita nos cuentas de cómo sigue tu dedo por la Claro, escritura. En fin, gracias pues por todo pero este... explícales por qué dices lo del dedo. Yo quería que tú lo explicaras porque sí, todo iba muy bien, era, digamos, dentro de un marco de normalidad hasta que me dijiste que todo el libro lo estabas escribiendo en tu celular y que ya tenías una ampolla. Sí, Pues sí, que suponemos que es el primer libro escrito en su totalidad en un celular. ahí está la ampolla en mi dedo meñique. Este, yo Como cuando espero que para, escribías en la escuela la ampolla que tenías de lápiz, así la tengo en el meñique porque yo agarro el celular y lo recargo ahí. pues sí, bueno, pues de todos modos esperamos que para el siguiente libro ya tu laptop funcione bien. No, Este, espero que para el siguiente libro Random me regale una computadora. bueno, sí, seguro que sí. Así como vamos, yo creo que eso sí va a ser viable. No, de verdad, gracias. Dime, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Muy bien, ¿no? De verdad, tú mismo lo has visto en Amazon. Estamos ya pues como uno de los libros más vendidos en su categoría. Hemos estado también rastreando, ¿no? Todas las librerías y vamos viendo nada más cómo van bajando esas torres, así que eso nos tiene bastante contentos. Qué bueno. Y seguro pues esa laptop sí vendrá en camino muy pronto. Pero no, de verdad que sí, gracias por todo el proceso, por toda la aventura, ¿no? Para que esto se diera, toda la aventura que nos trajo hasta acá desde el año pasado, con esta obra que como ya hemos dicho en otros lados, pues que nos ha costado tanto trabajo clasificar, ¿no? Si son unas memorias, si es una biografía, es una recopilación de testimonios de vida, pero lo que siempre hemos dicho también es que sobre todo es una historia de amor, ¿no? Una historia de amor entre un padre y un hijo, una historia de enseñanzas entre un maestro y un discípulo, una historia muy conmovedora de amor filial y sobre todo, pues, como fue tu padre y como eres tú, una historia llena de intensidad, de una intensidad vital, pues, desbordada, que se nota en cada página, ¿no? Un breve paréntesis para hacer el anuncio de que por aquí en algún lado de la pantalla, muy cerca de donde estamos, está el link eh, donde pueden adquirir el libro en línea. Y nada, decirles por último, pues que en este libro justo pues hallaremos esta narrativa envidiable, como les digo, franca, emotiva. Decirles también que el libro tiene muchas fotos, hay un álbum familiar muy interesante por ahí. También tiene muchos testimonios de amigos, ¿no? Hay una sección especial llamada Testimonios del Corazón, donde justamente uno de esos testimonios, uno de los más extensos y más bonitos, más enternecedores, es el de Susana Moscatel, a quien le agradecemos mucho esas líneas, pero sobre todo le agradecemos que nos acompañe esta noche para platicar sobre el libro. Susana, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchísimas gracias, Enrique. Mi querido Gomis, ahorita entraremos en nuestra dinámica habitual y me imagino que tiene mucho que ver con el ritmo de vida que aprendiste teniendo a semejante maestro en casa. Y sí, Enrique, gracias. Ahora sí que ser parte de esta historia, aunque sea como testigo y como alguien profundamente conmovida por lo que vivió conociéndolos juntos, conociéndote a ti como amigo, y ahorita entramos al tema de nuestro potencial o posible parentesco, Héctor, pero eh, la verdad es que jamás pensé que, ¿cuántos años después de la publicación de
de tu primer libro que presentamos en la FIL de Guadalajara. A ver, el pelón En sus tiempos de cólera es del 2009. Pues aquí estamos de nuevo, después de una pandemia, después de tantas cosas tan difíciles, celebrando la vida de Héctor Suárez y celebrando esta maravillosa mancuerna padre e hijo, que por cierto, Enrique, cuando dice sí, un maestro, sí, y un hijo muy respondón, ¿eh? Pues, ¿qué esperabas? ¿Qué esperabas? No, bueno. No podía yo quedarme callado. No podías tú quedarte callado, mi querido Héctor, y ni querías, y además ni lo querías y tu papá. Y bueno, en las páginas de este libro yo estoy segura que vamos a descubrir muchas cosas que de entrada, simplemente por la anécdota, por la forma en la que escribes, que déjame decirte, cada vez me impacta más tu capacidad de escribir como narras las historias en la vida real. Y sí, como bien dice Enrique, con una intensidad brutal, con pasión, porque cuando se trata de reír, es reír a carcajada absoluta y suelta. Cuando se trata de llorar, también es hora de estar total y absolutamente en contacto con tus emociones y con tus sentimientos, y además nunca tener miedo de mostrarle eso al mundo. Y bueno, esa fue la forma en la que tú y yo nos hicimos hermanos para siempre. Así me cuidaste cuando empezamos a hacer cosas juntos en el trabajo, en la comedia, o mis intentos en la comedia, porque francamente yo estaba ahí aprendiendo de ti, y bueno, de repente, y como lo digo ahí en el pedacito que tengo en el libro, me di cuenta que pues no solo tenía un gran amigo, sino que tenía alguien que iba a ser mi familia para siempre, y pues si por familia extendida, pues podía conocer a don Héctor Suárez. ¡Wow! Cuando empezamos a interactuar con tu papá juntos, cuando fue su roast aquí muy cerquita de donde yo estoy, en la Condesa de la Ciudad de México, y más adelante, o fue antes que te dirigió, ¿no? Él, en el monólogo del pelón. Y además, como dices tú, respondón, le dije, me vas a dirigir, pero bajo mi... yo mando. O sea, vas a hacer lo que me diriges, pero yo te digo cómo. Ok, entonces tú eres como el actor de Hollywood que tiene más poder que el productor, pero... Así. Era mi texto, imagínate. Y lo hizo muy bien. Me fui a vivir a su casa en Cocoyoc 2 meses. Ensayábamos de lunes a viernes de 6 a 10 de la noche. Y pues nunca me imaginé que iba a pasar lo que pasó. Y lo que sigue pasando, y sigue pasando en este libro, y seguirá pasando siempre, porque nunca va a dejar de estar presente, y yo sigo escuchando la voz de tu papá, no solo cuando te oigo a ti, que sí, pero eso fue increíble, porque además él reconoció que, pues decía, ¿qué es esto del stand-up? ¿Qué cosas son esas? ¿Qué es eso de los roasts? Y tú, bueno, terqueaste hasta que, no sé, ¿lo convertiste en admirador del género o simplemente...? Sí, sobre todo se acabó convirtiendo en fanático del género una vez que él lo representó. Al año de Los Locos Suárez me dijo, hijo, si hubiéramos hecho el roast ahorita, yo lo hubiera hecho diferente, porque ya le entiendo a todo este pinche desmadre al que me acabas de meter. Y yo lo que quería era que mi papá estuviera en la vanguardia. Sí, y el único género que le faltaba por representar era el stand-up. Y si el stand-up era lo que empezaba a surgir en México, el mejor comediante de México tenía que incursionar en él. Esa es la razón por la que yo me encapriché y estuve insistiéndole durante más de un año hasta que aceptó. Es realmente una historia extraordinaria, como bien dices en la portada del libro, una historia de humor, amor, más bien amor, porque yo en todos los años que te doy de vida, en todas las relaciones padre-hijo, jamás he escuchado tantas veces decir te amo de manera tan intensa, tan sentida. Me encantaba arrebatarte el celular cuando estabas platicando con tu papá y reírme porque parecía el chat de dos niños, dos adolescentes enamorados entre los corazones. Es real. Que la gente no se lo imagina. Así es, porque sí, tu papá siempre personalidad ruda, personalidad, no se dejaba de nada. Sin embargo, se derretía de amor por su hijo, por sus nietos, bueno, por sus hijos, por sus nietos. Y Héctor, que nos traigas las historias de cómo se vivieron desde adentro de esa relación que tú tuviste, los viajes que hicieron, las visitas al fútbol, el hecho de que llegaste un día y te llevó al cine y dijiste, ay, ¿eres tú, papá?
A ver, cuéntanos esa historia que nos contaste. Tenía yo 3 años y cachito, 3 años y medio, y es cuando yo empiezo a... Fue antes de que naciera mi hermana, o sea, que tenía 3 años y meses. No, tenía menos. Tenía 2 años y meses. Y mi papá me llevó al cine. Me acuerdo que yo no cabía, o sea, yo me iba de nalgas en el asiento, entonces me hincaba, pero él me pasaba y me sentaba en sus piernas. Estábamos comiendo palomitas, me presentó lo que era un gaznate que me enloqueció, nos lo estábamos comiendo entre los dos, y se apagan las luces, había mucha gente. Se sienta, me sienta mi papá en sus piernas, empieza la película. Yo no sabía que me había llevado a ver una película suya, yo no sabía que mi papá era actor, o si me había dicho que era actor, yo no sabía qué significaba ser actor. Y de pronto lo veo en la pantalla, gigante, y me asusto porque digo, entonces, ¿quién me está cargando? Pero era él. Claro. Pero él estaba ahí, pero era él, y yo no entendía. Y ahí empezó la crisis emocional. No, aparte, yo no entendía cómo le hacía para estar en 2 lados al mismo tiempo. Y entonces yo dije, a lo mejor nos están, o sea, lo que estamos aquí se está proyectando allá, y volteaba a ver a la gente y ninguno de las otras personas estaba ahí. Entonces descubrí que mi papá era único y mágico. Porque claro, ninguno de los demás presentes estaban en la pantalla. Y unos meses antes, jamás voy a olvidar el 15 de septiembre de 1971, cuando nació mi hermana. O sea, mi hermana, cuando fue poquito antes de lo del cine, o poquito después, llovía, era un 15 de septiembre, mi papá me armó la casa de campaña color naranja en la azotea, era una azotea con barda, me fue a cuidar su mamá, ahí dormí, y al día siguiente, como me había prometido, pasó por mí para llevarme a conocer a mi hermana, y no se me olvida cómo iba en el coche con él todo nervioso y ansioso de ver al bebé que había visto crecerle en la panza de mi mamá, y me acercó al cunero, me cargó, y la enfermera cargó a Julieta y me la acercó. Eso lo tengo muy grabado, muy, muy, muy grabado. Esas 2 cosas es lo que más tengo grabado de mi vida al inicio. Bueno, son memorias extraordinarias, porque además todos tuvimos una primera vez en el cine viendo a don Héctor Suárez. Pero sí, la verdad, mi papá me llevó y me volteé y no era Héctor Suárez, qué frustrante. No. Pero esa sorpresa de que él estaba gigante además en la pantalla, yo no se me olvida, de verdad. Son mis 2 primeras memorias conscientes de mi vida. Y también te fuiste dando cuenta con los años, y yo sé que hay que leer este maravilloso libro, porque la forma en la que narras esto es como si estuviéramos presentes en ese momento. De verdad, tú tienes una memoria emocional brutal y la utilizas a escribir. Creo que eres un escritor vivencial. Dime, ¿te ibas a esos momentos de tu vida con tu papá en el momento de escribir? Sí, claro. Y lo que narro que no ocurrió en donde yo lo estoy poniendo que ocurrió, la imaginación y la creatividad se hacen presentes a la hora de que lo estás contando. Porque a lo mejor esa plática ocurrió en un lugar que ni siquiera era atractivo para escribir o para el lector, y yo la transporté a Nueva York, por ejemplo. Sí. ¿No? Entonces, uno tiene que ser también autor cuando escribe, tienes que pensar así, y pensar en que te están leyendo y describir muy bien los lugares. Por ejemplo, en el capítulo de La Obrera, yo tenía pensado que mi hija fuera a tomar fotos a todas las cosas que yo quería narrar, pero pues estaba la pandemia y total, me metí a Google Street View. Ajá. Y cuadra por cuadra fui viendo la calle donde creció mi papá, vi el edificio, vi que estuviera la farmacia abajo, vi alrededor 360 grados, y así es como fui y pude ir describiendo la calle donde creció mi papá. Revisitando toda su historia. Exacto. ¿En qué momento, Héctor, decidiste que siempre has escrito y siempre ha estado presente esta interacción entre ustedes? Bueno, no sé, en el escenario, pero ¿en qué momento, después justo hace un año, este día tan triste para el mundo y obviamente más para la familia, pero el mundo perdió al gran comediante de México, ¿qué momento te hizo decir, así es como voy a honrar? Una de las formas en las que voy a honrar a mi papá. ¿Cómo llegaste aquí? Horas después de su muerte, estábamos mi tío Gustavo, Sara y yo sentados, y entonces alguno de ellos 2 dijo, ¿y el libro? Y yo dije, ¿y el libro? ¿El libro? ¿Qué pasó con el libro que estaba escribiendo mi papá? Porque en realidad el güey se hacía menso, no escribía nada. Y me comuniqué a Random House, y me dijeron que el contrato se había vencido hacía mucho tiempo y que en realidad había entregado muy poquitas cosas y que no eran ni siquiera como para poder escribir 2 capítulos.
Ok. Entonces recordé que cuando salió El Pelón de los Anillos, el director de ese entonces de Random House, con mi editora de ese entonces de Random House, nos invitó a comer a mi papá y a mí y dijo, yo quiero las memorias de Héctor Suárez, pero que usted, don Héctor, se las platique a su hijo. Pero yo estaba tapado de trabajo, estaba haciendo la sobremesa de lunes a viernes, El Pelón lunes, martes, viernes, Peter Pan viernes, sábado y domingo, más de pronto las giras entre semana del Pelón, yo no tenía tiempo de nada. Entonces dije, yo pasé, sé que dije que sí, pero en realidad no puedo, o a menos que se quieran esperar 2 años, 3 años. Y mi papá empezó a escribir sus cosas, y cuando yo decidí que yo escribía ese libro que mi papá nunca escribió, iba a ser un libro completamente diferente, con un texto completamente diferente, en un estilo completamente diferente, y lo que sí tenía muy claro era que quería compartir con el mundo la espiritualidad, la filosofía y la mente de mi papá, sus grandes enseñanzas, que en realidad es el maestro a su discípulo y el discípulo soy yo, pero en el momento que tú estás leyendo el libro, tú te transformas en ese discípulo. Sí, y esas conversaciones que se viven como si estuvieras presente en ese momento, tienen el mismo ritmo de la vida que ustedes tenían y tienen. La forma de escribir, porque te he visto en el escenario interpretando a tu papá, te he visto en la vida real interpretando a tu papá y sonas igualito, pero lograr hacer eso con letras no es cualquier cosa. Que hay en su cadencia, que hay en su ritmo, que hay en su sentido del humor que tienes claramente impregnado, pero que lograste, a pesar de que te destrozaste el dedito, ya me enteré, pero sí, que lograste impregnar en estas páginas. Cuando te entregas al trabajo así, de lleno, tan honestamente, y además cuando te abandonas y estás completamente ahí en ese momento, pues lo puedes hacer. Además, claro que con todos los diálogos que hay en el libro, sea del personaje que sea, yo me lo imaginaba hablando y entonces no podía hablar como yo ni como mi papá. Mi abuela tenía que hablar su abuela tenía que hablar como ella. De pronto Cantinflas, pues tenía que hablar como Cantinflas, porque el penúltimo capítulo es la historia de mi papá con Cantinflas, que es divina y no se conoce, nunca se ha conocido. Cuando mi mamá hablaba con mi papá, me imaginaba la voz de mi mamá. Eso es lo que me pasa. Tengo una imaginación muy amplia y me imagino las voces y cómo hablan. Y si no conocía a la persona y mi papá me platicó de ella, le invento una voz, le invento una forma de hablar para que sea distintiva y te logre comunicar algo y lo logre sentir, conectar. Eso es lo más importante. Y que, a ver, hay una parte de la belleza que tú me escribiste en tu testimonio del corazón, toda esa parte donde hablas y dices, un día Héctor me dijo que te amo. A ver, échatela, por favor. ¿De una vez? De una vez, y yo voy a leer también un capítulo pequeño y seguimos platicando y las preguntas de toda la gente que esté conectada, con mucho gusto las contestamos. Pues, de hecho, quiero decir que cuando me invitaste a ser parte de esto, sentí en el corazón algo que no había sentido antes, porque yo estaba también en el proceso de querer abrazarte, querer estar contigo, y dije, bueno, esta es la manera, ¿no? Así que sí, estabas lejos, estabas trabajando lejos de aquí, había pandemia. Sin embargo, eso no nubla el cariño tan claro que nos tenemos. Así que ahí les doy un pedacito de lo que es ser amiga de Héctor Suárez Gómez, porque no es cualquier cosa. ¿Y qué implica? Ser amiga de Héctor Suárez Gómez, y lo he sido por más de 20 años, es un asunto que requiere de mucha energía. Eso, a pesar de lo que ustedes puedan creer, es un asunto bueno. Héctor no es de los que te permiten ser amigo de medio tiempo, y mucho menos que le salgas, como seguramente se dirá en su casa cuando él y su hermana Julieta crecían, con chingaderas. Y es que así se vive la vida cerca de un Suárez, nada es a medias tintas. Recuerdo la primera vez que después de grabar un capítulo de su Late Night, El Pelón de Noche, en los estudios Churubusco, me acompañó hasta mi auto en la oscuridad tan cargada de historias y me dijo, te amo, pinche loquita. ¿Me amas? Pues yo me pregunté, pero no le dije. En ese entonces Héctor era pareja de una de mis mejores amigas y sabía claramente que nuestra amistad siempre sería fraternal. Y la verdad es que hasta ese momento mi experiencia con la gente en los medios de comunicación había sido, en el mejor de los casos, uno de suma cautela y en el peor de extraña hostilidad. Por eso tardé un poco en darme cuenta. Había encontrado un amigo que terminaría siendo familia. Y creo que todos sabemos que la familia no es un asunto fácil, pero que al final del día es lo que importa.
y bueno, no sé, sigo, porque como quieras. No, vaya, tenía tanto que decir. Traté de irme realmente a las cosas que fueran tú y tu padre, ¿no? ¿Qué te pareció el libro? Me parece un libro hermoso, conmovedor, extraordinariamente bien escrito, pero me parece un libro que nos explica verdaderamente qué es el amor, qué es el humor y qué es una relación auténticamente entrañable entre padre e hijo, cuando el padre y el hijo son intensos, inteligentes, brillantes y complicados para el resto del mundo, porque los grandes genios nunca van a ser fácilmente potables ante la cultura pop, ¿verdad? Lo hemos vivido una y otra vez. Tu padre nunca dijo sí cuando algo no le parecía y tú tampoco. Y los dos defendían a su gente siempre y tú también, porque me tocó y siempre te lo voy a agradecer cuando trabajamos juntos. Y es algo que claramente se aprende con el ejemplo. Cuando yo trabajé contigo, mucha de la gente que creció con tu padre, en qué nos pasa desde antes, ¿no? Everardo, digo, estaban ahí con nosotros y nos contaban las historias de cuando llegabas al tráiler de tu papá chiquitito, así, y quiero ponerme la peluca, ¿ve? Y luego llegabas y veías a todos los personajes que también eso aparece en el libro y ya no voy a decir más porque más vale que lo lean con tu voz, pero esa fascinación de, ahora sí que Héctor bebé, y cómo se fue transformando en el Héctor Suárez Gomis, que por cierto, jamás lo escriban con Z porque no saben cómo les va a ir. Sí. Hoy así le fue a Venga la Alegría. Ok, bueno, hoy podemos aprovechar para que si el Día Internacional también de escriban bien Gomis, ¿no? Y pongan el acento a Héctor Suárez. El acento en la I y con S. Somos nada más nosotros, mi mamá, su hermana, mi hermana, la hija de mi hermana, porque cuando la tuvo fue mamá soltera, el hijo de mi tía Ana Mari, y ya, no hay más Gomis en todo México. Que por cierto, ¿cómo es la vida, Héctor? Porque tu tía Ana María era mejor amiga de mi mamá en la secundaria, me parece, con la prepa, sí, en la secundaria. Y después, cuando trabajé contigo y ella era parte del grupo de escritores que hacíamos el programa, se volvió en una gran amiga mía. Y es una mujer que admiro profundamente y también una gran escritora. Pues mira, mi mamá dice que yo nací escritor. Les voy a leer un capítulo a ver qué les pasa, Venga. Qué les parece. Es el capítulo 2 del libro. Se llama La gata bajo la lluvia. Eso. Su voz era fuerte, grave, rasposa e inconfundible. Pero cuando me llamó a mi celular para quejarse, se le oía cansada y un poco afónica. Ya no quiero pastillas. Estoy hasta la madre de que me traten como a un pinche escuincle. A mi edad no necesito que me estén diciendo qué es lo que tengo que comer y me caga que me anden correteando para que me tome las medicinas. ¿Sabes qué quiero, campeón? Meterme a la cama y quedarme ahí. Hazlo. ¿Necesitas descansar? ¿Tienes ganas de quedarte todo el día en la cama? Quédate en la cama viendo series. ¿Por qué no ves la película de la vida del gordo y del flaco que te mandé por Federal Express? ¿No tienes hambre? No comas. Pero hazme un favor. Tómate las medicinas. Tú también, cabrón. Me lleva la chingada. Agradece que no estás frente a mí porque me cae de madre que te pone un chingadazo en las nalgas con la sonda que traigo conectada al riñón. ¿Con qué fuerzas, cabrón, si no te has tomado las pinches medicinas? Los dos nos morimos de la risa. Tenía 13 años, la primera vez que mi papá y yo nos empezamos a cabronear. Estábamos en España, íbamos en la carretera de Almería a Murcia, oyendo el disco que Rafael Pérez Botija le produjo a Rocío Dúrcal en 1981. ¿Tú sabías que a los madrileños les dicen gatos y gatas? Por eso la letra de la canción dice, seré la gata bajo la lluvia. ¿Gatos? Qué raro. ¿Y por qué les dicen así? Mi papá estacionó el Seat Panda frente a la cafetería de una gasolinera y nos bajamos por algo de comer. ¿Qué se te antoja? Un bocadillo de jamón serrano con queso. Los bocadillos de estos cabrones son el intento más fallido de una torta mexicana. ¿En serio no sientes que a esa madre le hace falta que le derritan queso y que le pongan aguacate, jitomate, mayonesa, chiles y una pinche milanesa? Ya sabes que no me gusta la comida que pica o que esté muy condimentada. Bendito sea Dios que no te guste el chile. Órale, siéntate en esa mesa y termino de contarte por qué a los españoles les dicen gatos. Una hora antes nos habíamos despedido de mi mamá y de mi hermana Julieta.
Ellas se quedaron en un pueblito de la provincia de Almería llamado Huercal o Vera. En ese lugar, de nombre tan singular, nació mi abuela Ana. Y en ese viaje conviví por primera vez con mi familia del lado materno. Cuando estalló la guerra civil, mis abuelos y mi mamá huyeron de Barcelona para tomar un barco en Burdeos, Francia. Después de muchos problemas y de viajar miles de kilómetros, llegaron a Coatzacoalcos, Veracruz, el 26 de julio de 1940 para iniciar una nueva vida en México. No entiendo cómo te puedes estar comiendo la mitad de una pinche baguette que no sabe a nada. Pues dale un trago a tu refresco, por lo menos ponte a brincar para que no se te quede atorada en el cogote. Bueno, ¿me vas a seguir jodiendo? Pude haber dicho chingando, pero estábamos en España. Con la comida, o me vas a terminar de contar la historia de por qué les dicen gatos a los madrileños. Sí te conté mi aventura de Egipto y el viaje que después hice a Madrid cuando Julieta y tú eran niños, ¿verdad? Esa historia la había oído más de 10 veces, pero me encantaba cómo mi papá se apasionaba cuando la platicaba y en los relatos de su vida. Y además, en Cantinflas era el otro protagonista, por eso fingí que no recordaba muy bien. Sí, me la contaste saliendo de ver El Ministro y yo cuando tenía 7 años, pero ya ni me acuerdo. Déjame pedir un helado de turrón y te la cuento. A ti no te pido uno porque sé que me vas a mandar a la chingada. No, ¿sabes qué? Sí te voy a pedir uno, pero me lo chingo yo. Además de haber nacido con una sobrecarga de energía, mi papá enloquecía con toda la comida que tuviera azúcar refinada. Por toda la casa dejaba un caminito de envolturas de aquello que en ese momento se estuviera comiendo. Sus sábanas tenían manchas de chocolate derretido y disfrutaba aparentar que no sabía por qué su cama estaba llena de migajas de galletas. Pues me fui a Egipto para participar en un proyecto poca madre que se llamó La Noticia en la Historia. Mi pinche vuelo de conexión se retrasó más de mediodía y llegué al Cairo poquito antes del amanecer. Yo pensé que alguien de la producción iría por mí, pero cuando salí de migración no había nadie. Imagínate, yo que no hablo una chingada de inglés y luego todos los señalamientos del aeropuerto estaban en árabe, me cagué. Me acerqué a un taxi y pensé rápido en una palabra que un egipcio pudiera entenderle a un mexicano. Hilton. ¿Ves, cabrón? No hablo inglés ni árabe, pero a mí el mundo no se me cierra nunca, y mucho menos cuando ando por los rumbos del río Nilo. El pinche taxi olía a una mezcla de sobaco, cebolla y mierda. A la mitad del camino el chofer empezó a hablarme otra vez. Y le dije, Hilton, bajó la velocidad, se paró a un lado de la carretera y no sabes el puto miedo que me dio. Pensé que pertenecía a un grupo terrorista y me estaba confundiendo con un cabrón al que estaban buscando para darle en su madre. Volteaba a verme sin parar de hablar y con su mano derecha señalaba para el frente. Algo que mi papá hacía como nadie era hablar en cualquier idioma sin decir una sola palabra real en ese idioma, pero lo hacía tan bien que tú jurabas que te estaba hablando en árabe, italiano, francés, inglés y hasta en japonés. La poca gente que estaba en esa cafetería andaluza nos volteaba a ver extrañada porque literalmente mi papá se había transformado en un terrorista que gritaba en árabe, hacía ademanes y comía helado de turrón. Ya, de plano, me encabroné y le dije que le fuera a hablar así a su chingada madre. El chofer se bajó, caminó hacia la parte de atrás del taxi y por un momento, te juro, que pensé que hablaba español y me había entendido. Abrió mi puerta, jaló para que me bajara, volvió a señalar y cuando finalmente le puse atención a lo que quería que viera, me quedé maravillado. Las pinches pirámides. No podía dejar de admirarlas y tampoco podía parar de llorar. Son majestuosas, imponentes, bellísimas. Sentí en lo más profundo de mi ser que en otra vida yo había vivido en Egipto exactamente en la época en que se construyeron. Ay, ahora resulta que fuiste faraón, cabrón. Se me hizo un hueco en el estómago al darme cuenta de que por primera vez en mi vida le había dicho cabrón a mi papá. Desde que era niño me dejaba decir groserías cuando estábamos juntos, pero jamás le había dicho una directamente a él. Sin dejar de masticar un pedazo de turrón de su segundo helado, me dijo, ¿le acabas de decir cabrón a tu papá? Perdón, por favor, perdóname, papi, se me salió. ¿Estás enojado? ¿Cómo voy a estar enojado si piensas que fui faraón? Le dio un ataque de risa, dejó de comer helado, se levantó, me abrazó y me llenó de besos la frente y la cabeza. Hubieras visto la cara de asustado que pusiste. No pasa nada, mi amor. Tú me puedes cabronear siempre que estemos echando desmadre. Ya, déjame de darme tanto pinche beso, papá. Ah, chinga. ¿Te da vergüenza que tu papá te abrace y te bese en público? No, pero ya me dejaste el pelo todo pegajoso. Me estás usando de tu servilleta, cabrón. Siempre le sobró energía hasta para demostrar amor y yo nunca sentí vergüenza cuando lo hacía.
Me gustaba saber que mi papá no era seco y distante como la mayoría de los papás de mis amigos. En serio, sentí una gran conexión con El Cairo. La ciudad tiene un olor muy particular que mi olfato reconoció de inmediato. A mí las pirámides siempre me habían valido madre, pero al verlas, supe que yo había estado allí. ¿Tú por qué crees que hablo también el árabe? Nuevamente me habló en árabe y también en árabe le pidió la cuenta a la mesera. La gente debe de pensar que tu papá está bien pinche loco, ¿verdad? Vamos, campeón. En el coche te sigo contando. Salimos de la cafetería sin que yo supiera por qué a los madrileños les dicen gatos y sin que me contara y actuara la historia que yo quería volver a oír, la de su encuentro con Cantinflas en Madrid. Después de instalarnos, el conserje del hotel nos dijo que camináramos por el barrio del Carmen, que cruzáramos el río Segura por el Puente de los Peligros y nos dio un mapa. ¿Sabes qué? Guarda el mapa. Hay que hacer lo mismo que hacíamos en el pueblo de tu abuela para llegar a los lugares. Mi papá tenía una fascinación por el acento andaluz. No se conformaba con tener una suegra andaluza, no. Él disfrutaba muchísimo oírlos hablar. ¿Cuánto apuestas a que cuando le pida indicaciones al señor que viene caminando, inicia su explicación con, mire usted, y no le vamos a entender ni madre, no te vayas a reír, cabrón? En el pueblo de la abuela, mi papá se detenía en la calle para hablar con la gente, y el acento andaluz era tan marcado que de verdad entendíamos la mitad de lo que decían. En favor de los coterráneos de mi abuela, quiero señalar que de todos los rincones del planeta en donde el idioma principal es el español, no existe gente más divertida, encantadora, entrañable y tan llena de vida como los andaluces. Buenas tardes, señor. Disculpe, ¿cómo se llega al Puente de los Peligros? Y sí, efectivamente, la explicación empezó con esas dos palabras. Mire usted, coge esta misma calle todo derecho, cuente también 7 manzanas y va a encontrar una pequeña fuente de 3 chorros. Cuente también los chorros, porque si no son 3, no es la fuente que yo le digo. Evidentemente, tuvimos que recurrir al mapa o jamás hubiéramos llegado. Nos detuvimos a la mitad del Puente Viejo, como también se le conoce al Puente de los Peligros, y el agua del río Segura nos hipnotizó tanto que nos quedamos en silencio hasta que se ocultó el sol. ¿Sí te has dado cuenta de la gran influencia árabe que hay en España? Los musulmanes estuvieron aquí 800 años, por eso son tan peludos los pinches españoles, y tú heredaste a tu abuelo Pepe, por eso ya te rasuras. No mames, campeón, tienes 13 años y ya te rasuras. A mí se me hace que no eres mi hijo. Voy a hablar muy seriamente con tu madre. Yo empecé a rasurarme hasta los 18. Así fue siempre nuestra relación. Admiraba, honraba, obedecía y respetaba a mi papá, pero no sentía que estaba con una autoridad. Podía platicar con él de la misma manera que lo hacía con mis amigos, pero con una gran ventaja. La réplica venía de un hombre 30 años mayor que yo. Nunca me daba consejos, me hablaba con sabiduría desde su experiencia y dejaba que yo tomara mis propias decisiones, aún sabiendo que me estaba equivocando. No me respondiste, cabrón. ¿Te diste o no te diste cuenta de la gran influencia árabe que hay en España? Ah, chinga. O sea que no fue Barragán, el arquitecto de la mezquita de Córdoba y de la Alhambra de Granada. Las carcajadas de mi papá se escucharon en toda Murcia. ¡Qué pendejo eres! Ahora sí me hiciste reír con ganas. Te hice la pregunta de la influencia musulmana porque el apodo de gatos a los madrileños se remonta a la época en la que los árabes estuvieron aquí en España. Gente, vamos a seguir caminando y te sigo contando. Cruzamos del otro lado del río y nos detuvimos a ver la Virgen de los Peligros que se encuentra justo a la entrada del barrio del Carmen. Pues resulta que un musulmán muy cabrón, no me vais a empezar a pedir detalles porque no los tengo. Eres igualito a tu abuelo Pepe. No solo en lo velludo, sino que todo lo quieres saber con lujo de detalle. La historia me la contaron unos compañeros de parranda en Madrid. Después de varios días de juerga, nos fuimos a comer cordero a un lugar que está en la calle de Cuchilleros y se supone que es el restaurante más antiguo del mundo. Se llama El Botín. El caso es que este pinche árabe mandó construir una muralla inmensa en lo que hoy es Madrid y como los españoles ya estaban hasta los huevos, decidieron que iban a recuperar la ciudad. Llegó el ejército cristiano de Alfonso, no sé qué chingados. Ya ves que hubo muchos pinches Alfonsos. Pues uno de esos tantos Alfonsos llegó con su ejército cristiano a hacérselas de pedo a los pinches peludos y un soldado español empezó a escalar la muralla con una daga. Clavaba la pinche daga entre los huecos de las piedras para ir subiendo en chinga hasta llegar a la torre y cambiar la bandera árabe por la cristiana. Cuando el rey Alfonso vio la agilidad de su soldado, dijo, mírenlo, parece un gato. Por esa razón, a los madrileños les dicen gatos y la Dúrcal es la gata bajo la lluvia y maulla por el cabrón al que le dice amor, tranquilo, no te voy a molestar.
no mames, a mí una pinche vieja me dice, tranquilo, no te voy a molestar, y se pone a maullar bajo la lluvia, la manda a chingar a su madre, y si no se va, le ladro. Nos morimos de la risa y seguimos caminando y platicando por el barrio del Carmen. Es que es tantas cosas a la vez, Héctor. Es hermoso, son recuerdos. Por aquí estoy viendo, yo sé que no me toca a mí leer ahorita, pero lo estamos leyendo. Pero alguien dice, qué hermoso tener lindos recuerdos de nuestros padres. Y es que en cierta forma es vivir a través de esta relación que ustedes tuvieron, de un hombre que admiramos tanto, que nos enseñó tanto, que nos hizo reír tanto, y luego de su hijo que vino aquí a demostrar que, pues, él venía a lo suyo, y los dos, no hay manera de pararlos, pero es esa historia, padre e hijo, madre, hija, hija, padre, que nos marcan para siempre. Simplemente que nosotros los conocemos a ustedes y escuchar la voz de tu padre otra vez. Aquí, bueno, ya, yo no me voy a poner emocional porque no te quiero poner emocional a ti. Yo creo que cualquier persona, aunque no haya vivido lo mismo, se va a identificar porque va a recordar lo que vivió con su papá o lo que vivió con su mamá, con aquellos tutores, si no tuvieron papás, con aquellos tutores que los criaron, quizás sus abuelos, sus tíos, pero este libro va a provocar que se identifiquen con esa época. Aunque no hayan vivido lo mismo que yo y no les hayan dicho las cosas como me las decía mi papá, se van a identificar. Y este libro, que es la historia, que son las enseñanzas de un maestro a su discípulo, en el momento que lo estás leyendo, tú, lector, te conviertes en el discípulo. Me lo está diciendo a mí, pero en realidad te lo está diciendo a ti. Entonces, en ese sentido, creo que si alguien me pregunta qué fue lo más difícil, aparte de escribir bonito y de no repetir en un párrafo las mismas palabras, porque en eso ya te podrá contar, Enrique, cómo soy de especial y de pinche perfeccionista. Pero a ver, Gomis, yo te mando un WhatsApp y me regañas. Y yo soy editora. Me puse mucha atención, Susi querida, en poder reflejar esto que te estoy diciendo. Que pareciera que tú estabas ahí con nosotros, que se fuera fácil, que fuera fácil de leer, que pareciera que te lo estoy contando en una sobremesa y que la gente se identificara aunque no lo hubiera vivido. Todos tuvimos alguien que nos crió. Puede ser, en el caso de mi papá, él tuvo a su abue, yo tuve a mi papá y a mi mamá, tú tuviste a tus papás, pero hay gente que murieron sus papás y crecieron con sus tíos, con sus abuelos, con tutores, los adoptaron y son sus padres adoptivos y los van a poder recordar. Es un viaje a través de la nostalgia y del tiempo de quien te educó. Y hoy, precisamente platicando con alguien muy importante, hablábamos justo de eso y me recordó tanto a lo que tú me decías. Sí, es lo que te dan, lo vas a dar hacia adelante y pay it forward, dirían en inglés. Y creo que en gran parte es lo que estás haciendo en este libro, estás regalándole estas experiencias y enseñanzas que tal vez van de lo particular directamente a lo general, con el maravilloso añadido de que todos los que crecimos viendo televisión, viendo al cine, vimos y amamos y reímos y lloramos con tu padre. Yo lloré en el Mil Usos como si hubiera sido... No, es bellísima. Sí. Para mí esa no nada más es su mejor actuación, sino es la mejor actuación de un actor en el cine mexicano. Es que qué manera además de encontrar la humanidad en personajes que generalmente simplemente de la vida no queremos ver, ¿no? Las cosas que nos incomodan, lograr que nos hagan reír y así volvernos más humanos. Ese fue un don extraordinario de Héctor Suárez y creo que es un don que tienes tú y que reflejas en este libro al contar todas estas anécdotas, porque este es un capítulo hermoso. Hay todo tipo de capítulos, todo tipo de ritmos, y creo que se van a llevar una cantidad de sorpresas emocionales extraordinarias. Qué bueno que leíste esto, y esta parte del libro, a mí es de lo primero que me agarró, ¿no? Me hizo reír, y de repente ya estaba llorando, y de repente me estaba acordando. Todos tenemos una experiencia paralela, ya sea con la figura de tu padre en nuestras vidas, o ya conociendo su relación.
qué manera más extraordinaria de mantenerlo con nosotros. Gracias, Héctor. No, gracias a ti por tus palabras, gracias a la gente que lo está compre y que ya va la segunda edición. Déjame decirlo yo para que no suene, o que lo diga tu editor, pero yo he estado viendo y leyendo y siguiendo y ya se... Dilo, Enrique, para que no suene a que... Dilo tú, Enrique, sí. A que yo no estoy cacareando el huevo. Así es, lo cacareo yo, pero más... No, esto ha sido realmente un tiempo récord, ya en 3 semanas estamos ya en la segunda edición y nos ha pasado muy poco últimamente y sobre todo con la pandemia, todas las dificultades que hemos tenido, pero yo creo que este es el libro que anuncia el regreso de la normalidad y con creces, ¿no? Es decir, que ya todas las personas están ahí pues visitando las librerías y además que qué mejor hacerlo con un libro así. Estoy impresionado también por todos los comentarios que nos están llegando, de verdad que son conmovedores, todos te felicitan, todos te saludan, te abrazan. Había un comentario por ahí que decía que le encantaba cómo leías el libro y eso también me lleva a esta idea que tenemos también de hacer el audiolibro, pues leído por ti, pero también leído por tu hija. Así, exactamente, así. Y pues que va a quedar también una pieza increíble, ¿no? Yo creo que sí. Y si además Pablo, mi hijo, lee su paginita de la introducción y Jimena, mi hija, la suya y mi mamá la suya, creo que quedaría más que redondo. Sería una locura de bonito. Porque además lo que escribe mi hijo de 6 años es bien bonito y mi hija de casi 19 es hermoso. Y lo que dice mi mamá también es precioso. O sea, cada uno habló muy bonito de su abuelo, mis hijos de su abuelo y mi mamá de su ex esposo, pero mi mamá se enfocó mucho diciendo que ella nunca había visto en su vida una relación de amor así. Sí, también y ya ves cómo es Pepita. Seguro se conocieron en otras vidas porque esto no es normal y ya después ella dice que es numeróloga y astróloga y demás. ¿Te acuerdas en el pelón cuando la imitaba cómo se moría la gente de la risa? No, espérate, no nos moríamos de la risa, nos formábamos para que nos leyera el tarotas a los que no creemos bien las... Sí, no, por supuesto. Sí, como dice mi mamá, o sea, mi hijo Héctor nació escritor como su tía Ana Mari, mi papá, y a través de esta extraordinaria narración va a llevarlos de la mano a conocer no solo la biografía de un actor fuera de serie, sino que también los hará conocer las grandes enseñanzas de un maestro a su discípulo. Este libro es una hermosa historia de amor. Jimena dice cosas como... es que si leo lo de mis hijos me pongo a llorar. De hecho, has estado haciendo esos lives también, ¿no? Sí, con Jimena hice uno. Mira lo que dice Jimena. Gracias, abuelo, por haberle enseñado a tu hijo a ser el papá que es conmigo. Su lado paternal lo heredó completamente de ti. Y Pablo dice que lo de Pablo es muy chiquito porque además lo hizo él. Mi abuelo fue un viejito muy cariñoso conmigo. Me enseñó a andar en bicicleta, a dibujar y a hacer magia. Me gustaba quedarme dormido con él en su cama y que al día siguiente me hiciera hot cakes. Nadábamos juntos en la alberca de su casa y me hacía palomitas para ver películas juntos en su cuarto. Platicaba mucho conmigo y cuando hacía travesuras no me regañaba. Nada más hablaba con mucho cariño conmigo y era muy fácil entenderlo. Todavía lo amo y lo extraño mucho. El día que se murió saqué a pasear a mis perros, Samantha y Mateo, y una mariposa blanca se paró en mi mano y se dejó acariciar. Era mi abuelo que se estaba despidiendo de mí. Mi abuelo siempre me hizo caso y por eso nada más le quiero decir una cosa. Conviértete en luz, abuelo. Puta. Es divino. Divino, 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 divino. Y lo que dice al final mi hija, lo que acaba de hacer mi papá con este libro es mágico porque cada vez que te extrañe voy a poder viajar contigo en el tiempo. Leyendo cualquier capítulo puedo escuchar tu voz y esa será una de las muchas formas en las que siempre permanecerás vivo en mi corazón. Te amo, abuelo. Jimena. Sí, está Jimena tiene toda la razón, Héctor. Como dices tú, te ríes, te conmueves, lloras, sí, es una montaña rusa de emociones. Sí, por eso decía yo, pues que ahí está toda esta intensidad vital, así desbordante en cada página, y de verdad siguen llegando comentarios. Déjame leer algunos, por supuesto que no voy a poder llegar a todos. Si alguien tiene preguntas, con mucho gusto se las contestamos. Sí, por supuesto.
Ahí está Ida Manón, precioso libro. Loli Salazar, con libro en mano, mucho éxito. Héctor Suárez, gracias por este libro, dice Gabriela Heredia, que está lleno de una gran enseñanza, pero sobre todo del amor que ha pasado de generación en generación en la familia Suárez. Rosana Shields dice felicidades. Gomis, Alejandra de las Casas, maravilloso libro, todas y todos deberíamos tener un ejemplar. Miko Toyoda, abrazo Sensei. Por ahí había unos saludos de la Tribu 13, me llamó la atención eso, pero ahí está presente la Tribu 13. De mi taller está la Tribu 13. La Tribu 12. La Tribu 12, los 14, los 15. Maravilloso, pues ahí está la Tribu. A todos mis niños lindos. Creo que hasta mi hermana había escrito algo. Ah, por ahí vi que yo empiezo a ver así. Te amo, bravo. Besos a mi Yuli preciosa. Y mi mamá, si está conectada, te mando besos, mamita. Y luego, ¿te acuerdas que me dijo Miguel Ángel, mi maestro de ética, literatura y lógica, me dijo que se iba a conectar? Él es otro de los culpables de que yo escriba. Él, cuando daba literatura y le escribía los ejercicios, un día me dijo que yo debería de estudiar letras. Le encantaban lo que yo le entregaba y me lo decía muy en serio. De hecho, el primer libro, El pelón en sus tiempos de cólera, en los agradecimientos, está él. O sea, que él también es culpable, mi querido Miguel Ángel. No lo pincheo porque nunca nos hemos llevado así. Pero después de esto queda claro que si lo dices es de cariño. Claro, pinche Miguel Ángel, te quiero porque tú también fuiste importante. A todos, muchas gracias. Y si tienen preguntas, yo feliz. Si no, contesto las de Susi con mucho cariño. No, bueno, hay pregunta por aquí también que decía algo así como, es que ya la perdí porque va tan rápido esto, pero sí, que decía que también puede ser un homenaje a todos los padres en este mes. Pues sí, también, por supuesto, que sí, este libro se puede considerar así, que cuando regresas a la televisión, igual de talentosos los dos, Héctor. El consuelo que nos queda a sus fans es que aunque tu papá ya esté en el cielo, tú estás aquí. Felicidades por tu libro y ojalá regreses a la televisión como actor, como comediante, pero regresa. Es muchas hermoso gracias. Tener lindos recuerdos de nuestros padres, dice Fátima Ortiz. Es un gran honor ser tu alumna, gracias, Patti Cisneros. En fin, bueno, no, es impresionante también cómo desborda aquí pues la fraternidad, el amor. Qué gusto de verdad también como editor pues leer todos estos comentarios de los lectores, los potenciales lectores, pues se siente también una emoción especial desde acá. Me emociona mucho además ver que tanta gente ya lo leyó, Héctor, Enrique. Sí. Ay, Pepita, ahí está tu mami. Ahí está mi mamá, mi mami preciosa. Te amo, mami. Y mi hija, digo, mi hermana también estaba. ¿Puedes creer que a Jimena le digo Julieta todo el tiempo? A Jimena le dices Julieta, sí. Pues sí. Un día en una develación de placas del pelón dije, bueno, pero antes de develar quiero que pase al escenario mi hija Julieta. Más complicada la historia todavía. Sí, la cosa está muy mal. Mamá, ve lo dañado que nos dejaron, tú y mi padre. Bueno, para eso pueden remitirse al pelón en sus tiempos de cólera y pensar Navidad en el MP, pero creo que eso ya está más allá que superado, ¿no? Bueno, pero tú sabes que todo eso es humor, comedia y una gran exageración. Eso lo sé y eso lo sabe toda la gente que te vio. Bueno, vos ¿sabes qué me encantaba de mi papá cuando estrenamos El pelón en el Café 22? A él le costó mucho trabajo. Mi mamá lo entendió enseguida y mi papá decía, pero a ver, yo nunca te pegué, cabrón, con el cinturón. ¿Por qué dices así? Digo, papá, es una crítica a todos los papás latinos. Entonces te tengo que usar a ti como arquetipo porque no puedo decir, a ustedes les pegaban, pero a mí no, porque entonces no viene al caso mi crítica. Y tu papá no puede quejarse de los arquetipos porque es el dios de los arquetipos. Claro, pero además iba a todas las funciones en el Café 22 y acababa la función y saludaba a la gente. Oigan, yo nunca le pegué cuando... Iba todas las noches a decir eso a la gente. Oigan, quiero aclararles que yo nunca le pegué con el cinturón. Esto nada más es puro desmadre, no pasó. Y le decía, papá, ¿por qué te preocupa tanto? Que piensen que sí. O sea, tú y yo sabemos que no y con eso estaba clarísimo. En ese sentido era muy chistoso. Yo tengo solo una pregunta más que hacerte porque sé que la gente aquí quiere, que ya nos queda poco tiempo. Ahí está tu mami otra vez diciendo que eres sumamente talentoso y estoy de acuerdo con Pepita. Siempre. Es que Pepita es mi mamá, por eso lo dice. Sí, no, yo soy tu hermana putativa, menor, por favor. Eres de todas mis hermanas, eres la única mayor.
Soy la única mayor, independientemente que me llevas como 8 años. Tengo una de 9. Sí, bueno, está bien, por ahí no hay bronca. Pero sí tengo una pregunta que hacerte. ¿Qué crees que te diría tu papi hoy con esta lectura, con este libro? Me encantaría repetir lo que Plutarco y Beni dijeron en el escrito al final del libro. Plutarco dijo, seguramente su papá, si lo hubiera leído en vida, le diría, gracias, campeón. Y Beni dijo, seguramente si lo leyera su papá, diría, gracias, hijo. A mí, yo creo que mi papá estaría encantado con el libro, le hubiera fascinado. Además, lo dibujo exactamente como era. Y le doy un lugar precioso ante el universo y ante la humanidad y ante el mundo, porque narro realmente lo que había en lo que era su filosofía, su espiritualidad, su parte paternal, lo amoroso y generoso que era, y la gente va a descubrir un Héctor Suárez que no conocía. En ese sentido estoy seguro. Creo que es... Fíjate, hace rato con alguien que tú conoces, creo, con René Franco, sí, algo sé de él. La entrevista, me decía, este es el cierre, o sea, este es el gran epílogo de tu relación con Héctor Suárez. Y sí, por supuesto. O sea, este libro que yo le escribo a mi papá, porque primero me lo escribo a mí, se lo escribo a él, y lo escribo después para la gente. O sea, es algo que yo tenía que hacer. Es ese epílogo de te honro, enseñándole a la gente y recordándole a la gente y mostrándole a la gente quién eras en realidad, que eras esta persona. Porque así siempre fue. Toda la vida siempre fue así. Con nosotros, ante los medios de comunicación y los micrófonos, era muy distinto. O sea, toda la gente pública nos inventamos un personaje hasta para hablar con los medios. Los deportistas, los políticos, toda la gente pública, actores, cantantes. Pero mi papá en la vida privada así siempre fue. Toda la vida me dijo campeón, mi amor, me besaba a mí, a mi hermana, a mis otros 2 hermanos, a sus nietos. Bueno, se los comía a besos y los enternecía muchísimo. Mi papá lo veías jugando con Pablo y lloraba de amor. Y además lo hacía sentir a la gente que estaba cerca de ti, ¿sabes? Gracias. Un día me dijo, gracias por querer tanto a mi hijo. Y le dije, ¿ves? Es inevitable. Eso de ser agradecido se lo aprendí a él, porque además siempre ponía como ejemplo a su abue. Un día mi abue me agarró el de la pinche solapa y me dijo, venga para acá, cabrón. En esta pinche vida hay que ser agradecido. Entonces así me lo dijo mi papá a mí. ¿Cuál fue la mejor herencia que te dejó tu papá? Dice Glenda Monsiváis de Monterrey. Mi papá y mi mamá fueron un equipo y entre los dos se pusieron de acuerdo para respetar nuestra individualidad, que supiéramos caminar el camino solos, que creáramos el nuestro, que no siguiéramos a nadie, que si nos equivocáramos, aprendiéramos a equivocarnos y a saber que era parte de caminar. O sea, cuando te caes, cuando te tropiezas, cuando te golpeas, no es que ya se acabó o que lo estás haciendo mal, es parte de, como me decía en un capítulo aquí, mi papá me dice, campeón, el fracaso es el camino al éxito. ¿Tú crees que el pinche Michael Jordan metía las pinches canastas desde chiquito? No, tuvo que lanzar 1 millón para meter una. Tuvo que entrenar y entrenar para poder hacer lo que hacía. Y así es en la vida. Se estrelló contra la pared un chingo de veces. ¿Tú crees que Ayrton Senna da Silva ganó su primer carrera? No, cabrón. Se ha de haber chocado y desde que manejaba go-karts, él me hacía estas analogías con los deportistas. Siempre me lo ponía con los deportistas. ¿Tú crees que el pinche Chávez en su primer pelea peleó como en la última? No, tuvo que entrenar un chingo y pelear. O sea, además hay un capítulo en el que me hace una analogía, que ya que me están pidiendo que lea otra cosa, no voy a leer otro capítulo, pero voy a leer la analogía del box. Ve qué bonita es, porque además es clarísima. La pinche vida es como el box, mi amor. Eso que ocurre dentro del ring es la vida. Por eso y por otras razones me apasiona tanto el box. Y no sabes cómo le agradezco a la vida que muchas de mis pasiones son también las tuyas. Con el pinche fútbol sí te fallo, pero aunque no le entiendo ni madres, lo voy a seguir viendo toda la vida contigo. Escúchame con mucha atención, campeón. Grábate cada una de las palabras que te voy a decir y no las olvides. Lo que sucede en una pelea de box es muy parecido a lo que sucede en la vida. Y la vida, así como puede estar llena de triunfos, también está llena de ganchos al hígado,
ganchos de izquierda, ganchos de derecha, rectos, jabs, uppercuts y hasta volados que más que un golpe son una pinche bala perdida. Hay que saber enfrentar a todos los rivales y saber esquivar las diferentes combinaciones de golpes que recibas. No importa si peleas a larga, a media o a corta distancia. Tú tienes que saber leer a tu adversario y saber cómo y en qué momento le puedes ganar. No importa que se vean más fuertes. Tú te plantas frente a tu rival y peleas. Acuérdate que no estás solo. Tienes a tu esquina. Hay que aprender a escuchar a tu esquina. Y también hay que improvisar cuando ellos no tengan la respuesta. Las peleas no se ganan solo y mucho menos se ganan si no estás extraordinariamente bien preparado. Prepárate siempre. Nunca dejes que el tiempo te rebase. No subestimes a nadie. Aprende a mantener a tu rival siempre a distancia. Cabecea. No dejes de mover la cintura y nunca cierres los ojos cuando estés esquivando golpes. Honra siempre al que tengas enfrente de ti y nunca expongas de más solo porque quieres lucirte y demostrar que todo lo puedes. No te angusties si de pronto no te salen las cosas como las planeaste. Acuérdate de que siempre va a sonar la campana para que te retires a meditar en qué puedes mejorar, cómo puedes ajustar para ganar la pelea, y esa pinche campana va a volver a sonar para que vuelvas a empezar otra vez. Los rounds que pasaron ya no existen. El round importante siempre será el que viene. Puta, es clarísimo. Es clarísimo. Así es la vida, ¿no? Pues así es la vida cuando es vivida plenamente, sin duda, y creo que nos están llevando con ustedes, y siempre voy a hablar en presente. ¿Sabes quién está conectado y nos manda Moisés Castañeda? ¡Hey, hola! Querido. Muchas felicidades, Héctor. Cuando los recuerdos llegan con amor, no puedes describirlos de otra forma. Si no es con amor, se quiere y admira con mucho respeto. Abrazo fuerte. Abrazo, mi querido Moy, que me conoce desde que soy casi de brazos. Me cargaste, cabrón. Sí. Oye, me gusta la pregunta de Patilú Ramírez. ¿Hubo algún momento que quisiste compartir alguna anécdota en el libro y decidiste guardarla para ti? Sí. Algo que mi papá y yo decidimos que no existía fue aquella vez que nos peleamos y nos dejamos de hablar 3 años y medio. Fue en casa de mi mamá. Mi hija tenía 3 meses. Estaba mi sobrina Paula de 2 añitos y cacho ahí. Estaba mi hermana. Estaban en pleno divorcio y todas las cosas estaban de la chingada y mi papá y yo nos hicimos de palabra, nos mentamos la madre, casi nos agarramos a madrazos en esta intensidad. Él se fue, yo me fui y nos dejamos de hablar 3 años y cachititito. Y cuando nos volvimos a ver, le caí de sorpresa a su camerino en el Teatro Manolo Fábregas, no, en el Teatro San Rafael, o Manolo Fábregas, uno de esos dos. Y le llevé a mi hija porque pues, la había dejado de ver a los 3 meses. Y nos dimos un abrazo. Cuando me dijo, perdóname, le dije, ¿qué quieres que te perdone? Entonces se cagó de risa y me dijo, tienes razón, aquí no pasó nada, nos dimos un pinche beso así grande, agarró a mi hija y le dijo, qué cosita más, con esa voz, y mi hija se asustó y se puso a llorar. Por eso la introducción de mi hija se llama Un tiranosaurio Rex. Ella lo veía, creía que era un dinosaurio con esa voz, la abrazó, nos abrazamos y no pasó nada y no volvimos a tocar el tema real, ¿eh? O sea, dijimos, nos quitamos, tiramos la mochila y que ahí se quede y ahí se queda, nos dimos un abrazo. Esto fue en el 2006. ¿2006? Estábamos en el pelón de noche, ¿no? Estábamos terminando el pelón de noche, porque esa fue la etapa. En el pelón de noche llevábamos un añito de no hablarnos, eso fue 2004, 2005. Mi hija tenía 3 y cachito, fue 2006. Fue antes de irme a vivir a Colombia. Nos abrazamos, nos dimos un beso grande los 3 y ya, al día siguiente ya nos estábamos mandando mensajes, hablando por teléfono, pero mensajes de los antiguos, de SMS, y nos íbamos a comer. Venía a comer y a cenar a la casa para ver a Jimena, me acompañaba a llevarla al lugar de princesas donde las pintaban y las peinaban como princesas, y no pasó nada. Entonces, yo dije, a ver, ¿es importante eso? ¿No? ¿Por qué no es importante? Porque mi papá y yo lo olvidamos, porque no fue importante para él y para mí. Tuvimos que procesar muchas cosas, digerir muchas cosas en estos 3 años que nos dejamos de hablar y no era algo que quisiera compartir. O sea, dije, si vas a ser honesto,
¿Vas a ser honesto en todo? Sí, pero hay cosas que no vienen al caso. Y creo que un capítulo así hubiera sido, una de estas cosas no es como las otras. No trata de eso. Y no se trataba de eso, se trataba de que conocieran a este hombre que me enseñó a vivir y del que aprendí muchísimas cosas y que me guió y que me crió. No se trataba de contar chismes de programas y revistas chismosos. No era por ahí, era por otro lado el contexto. La vida es contexto y yo quería contar otra cosa. Y eso no era importante. Desafortunadamente hay mucha gente que cree que nunca me quiso y que nos lleva... ¿Puedes creer que hay gente que cree que lo que pasó en el roast es en serio? Sí, porque lo viví en vivo, estaba allí, sí. No, pero hay gente que cree, ya sabes, los haters que se enojaba y que ellos te molestan. Güey, tu papá no te quería, además, acuérdate lo que dijo en el pinche roast. Siempre viviste de su nombre, cabrón. De eso se trata un roast. Pero si supieran que yo le escribí esa parte y cuando estábamos planeando qué me iba a contestar, yo le dije, cabrón, todo el mundo cree que yo vivo de tu... Jódeme con eso. ¿Cómo crees, güey? Si yo estoy muy orgulloso de ti porque has hecho tu propio camino, la gente va a creer que esto es en serio. Le dije, güey, no pasa nada. Llégale, por favor. ¿De veras? Cabrón, chíngame con eso, que es con lo que más me puedes chingar. O sea, jode, tú tírame por ahí. Bueno, pues hay pendejos que creen que eso es en serio. Imagínate. Yo confieso que estaba nerviosa y los conocía perfectamente. Yo estaba nerviosa por... Pero además, ¿sabes qué es muy chistoso? Antes de que él fuera a decir eso, nos dimos un beso en la boca. Y yo le di una nalgadita de paz, güey, no hay pedo, llégale. Yo estoy feliz de que me digas esto. No, fue extraordinario cómo realmente abrazó esta forma de hacer humor, porque un gran comediante... Porque además quiso entrarle a lo moderno. Sí, pero un clásico no tiene por qué dar explicaciones. Simple y sencillamente era extraordinario en lo que fuera. Sí, era padrísimo, muy divertido. Y los últimos años juntos, que confieso que esos Locos Suárez, claro que yo quería que mi papá hiciera stand-up, pero como ya acababa de salir de la primera operación de su vejiga, yo dije, si le queda un medio año, un año, yo lo quiero para mí, no se los voy a prestar. Y dije, ¿cómo? Hagamos una pinche gira y un todo y este es para mí. La verdad, neta, así lo pensé. Egoístamente así lo pensé. Bueno, ahora no los estás regresando. ¿Eh? No los estás regresando con esto. Sí, claro, pero además vivimos cosas, desayunamos, comimos, cenamos durante muchos días juntos, viajábamos en coche, carreteras, aviones, México, Estados Unidos, de gira diario en el camerino, platicábamos tantas cosas y fue maravilloso, pero sí hice esa trampita. ¿Está bien? Está bien. Ah, claro, se vale, por supuesto. Oye, el hijo, el padre, esa es la relación que gana, ¿o no, Enrique? Sí, claro. No, pues es que de verdad siguen llegando comentarios y a nosotros también se nos sigue terminando el tiempo, pero déjenme leer uno de Georgina Herrera que dice, cuando yo conocí a tu papá fue en el cine Acapulco, me le quedé viendo y con su voz ronca de dinosaurio me dijo, ¿qué me ves si soy yo? Yo tenía 12 años y me puse a llorar. Tu mamá de nuevo dice que continúas siempre como eres. Glenda, te quedaste y atesoraste lo mejor como debe ser. Y también Glenda, antes vi que había hecho un comentario que decía que este libro es como una caricia al alma y yo sí lo considero así. De verdad que ha sido una gran experiencia como editor y también como lector. Ahora sí, al ver... Susana ya habló de su experiencia como en nuestra amistad. Tú como mi editor, algo así que le quieras contar a la gente ya para irnos despidiendo. Tu experiencia como el editor de este güey tan intenso. Este güey tan intenso. No, la verdad es que yo tenía la expectativa de recibir un manuscrito al que iba a tachar, a hacer comentarios y tal, y cuando lo empecé a leer, pues simplemente dejé la pluma a un lado y empecé a adentrarme en la historia y así, tal cual, de repente te decía, es que igual y vas a sentirte mal porque no tengo ningún comentario que hacer, realmente estoy muy, muy satisfecho con lo que estoy leyendo y creo que tenemos algo muy grande entre manos. Y bueno, pues también fue irlo leyendo fragmento por fragmento, de repente con semanas o meses de diferencia.
y a la hora de ver ya cómo se conjuntaron todas las piezas del rompecabezas, pues fue realmente una sensación muy, muy grata. Y pues por eso te decía, cuéntales gracias. Mi pinche obsesión, mi obsesión por no repetir palabras en los párrafos. Bueno, sí, también al final me daba miedo mandarte el PDF y que nos aplicaras esta que nos hacen algunos autores de, oye, pero me mandaste un PDF, no lo puedo intervenir, no me puedes mandar el Word para seguir corrigiendo. Pues no. ¿Quieres editar al editor? Sí, pero no, la verdad es que fue un proceso muy, muy feliz, ¿no? No todos son así, y la verdad, todas las pláticas que teníamos, cómo fuiste agregando historias, cómo, pues eso, en el camino también se te fue ocurriendo ciertas estructuras, ciertas formas, ciertos flashbacks, etcétera, ¿no? Que al final quedaron muy bien. La idea de agregar todos estos testimonios, las fotos también fue un gran acierto. Y creo que quedó al final redondo, ¿no? Sí, que ahí sí debo aceptar que al principio yo no quería las fotos, pero me convenció Enrique. Un álbum familiar, sí, es necesario. Enrique, yo decía, es que si le meto fotos, pues yo decía, me va a quitar seriedad como autor y va a parecer que es desmadre. No, pero vas a ver qué bien, ok, va, pero un favor, que estén hasta el final, o sea, que no estén en el centro, en el libro, o sea, que la gente lea lo que yo quiero contar y ya que estén al final. Pero él me convenció. Sí, volviéndolo con el equipo de producción, como siempre, Héctor. Un poquito. Enrique, ¿le explicaste cómo se arma un libro para que...? No, ya tenía experiencia con los pelones anteriores, ¿no? Pero sí, no, de verdad que es un libro que se separa, ¿no? Totalmente de los otros. Es una escritura que verdaderamente me sorprende, con toda la emoción que le pusiste ahí, cómo lograste pues captar también la esencia de tu papá y yo lo escucho, no, esto que te decía también, que cuando iba leyendo así que yo lo estaba escuchando y estaba escuchando las voces de sus personajes en los 80, estaba escuchando ahí, me situaba ahí escuchando la televisión, eso lo lograste captar muy, muy bien, la verdad es que sí, estuvo bastante Enrique, dime algo, tú como editor, porque yo le preguntaba ayer a Héctor, que estábamos platicando acerca de cómo estos diálogos cobran vida. Yo le veo muy buen futuro si eso es lo que él quiere como dramaturgo también. ¿Cómo ves? Absolutamente, ¿no? Y también como dramaturgo y como novelista, ¿Novelista? Ya también, y por ahí me adelantó que sí tenías algo, ¿no? Pues tengo dos ideas, una policíaca y una de conspiraciones, pero... No, conspiraciones, híjole, esto para las discusiones de toda la vida contigo, Gomis. Y sí voy a seguir, por supuesto. Como dice mi mamá, mi hijo nació escritor, yo no sabía, yo no me la he creído todavía, me gusta mucho escribir, lo voy a seguir haciendo, pero además ya le dije a Enrique, güey, te chingas porque yo no escribo si no eres mi editor, o sea, yo le voy a decir a Random House, ¿quieren que Gomis escriba? Si no es con Enrique, además ya no está Gwendolyn, entonces no tengo a nadie más. No, pues aquí estaremos hasta el final en la resistencia. Eso. Me gusta. Y pues bueno, de verdad que sí ha sido una presentación extraordinaria, como pocas, con muchísimos comentarios, con muchísimas vistas, con una charla también entrañable entre ustedes dos. La verdad es que no puedo pedir más como editor, y sí, sí puedo pedir más, como siempre lo hago, es que a todos vayan a ese link, compren ese libro, pero sobre todo léanlo 1, 2, 3 veces. Es un libro lleno de enseñanzas, como bien han dicho acá. Si no tienen algo más que agregar, yo... Mi mamá le manda un beso a Susana. Bueno, no, eso es importante, Pepita, por supuesto. Te quiero. Un beso a Susana Moscatel, perfecto. Qué gusto. Quiero toda tu familia, ¿qué te digo? Pepita, Ana Mari, Sebastián, todos. Los amo. Excelente. Gracias. Don Héctor Suárez, presente, su esencia, su personalidad. Querido Enrique, por el proceso, estos 8 meses en los que es que empiezan a llegar mensajes y me distraigo, en los que sí, yo también. A Víctor Hugo Sánchez y a toda la gente de prensa de Random House, que han hecho un trabajo maravilloso y lo van a seguir haciendo porque esto no para. Ya mañana empiezo la promoción aquí en Estados Unidos. A
a la gente que organiza esto, que sé que es distinta a la de prensa, o entendí mal. Sí. Se juntan los equipos, ¿no? Sí. De pronto me hago bolas y digo, tú no estabas, tú eres la de... No, no soy. Ok, a toda la gente de Random, de verdad, muchas gracias. Y que, Enrique, nos veremos en la FIL de Monterrey, en Guadalajara, en Minería. Por ahí estaremos. No, yo espero de verdad que sea antes, que podamos hacer una presentación presencial, ya que haya un proceso de vacunación acelerado y rápido para que podamos estar aquí pues ya abrazándonos, porque después de esto tendríamos que ir ya pues a brindar, y eso es lo que estoy extrañando cada vez más. Sí. Pues sí, nos debemos esas, pero vaya, para que por lo menos la FIL que a principios de diciembre, esa sí estamos ahí, ¿no? Eso sí estamos ahí, sí, por supuesto. Ahí además, andaremos. La primera vez que fui con el pelón, mi presentación del libro fue el día de mi cumpleaños. Siempre cae en mi cumpleaños la FIL, entonces está padrísimo, me encanta. No, pues, vámonos a Guadalajara. Sí, por allá a Monterrey, a Minería, ¿qué otra? Y a otras. Mérida es maravillosa, bueno, no paramos. Sí, no, la gira apenas empieza. Pues bueno, de nuevo, muchísimas gracias. Gracias a todos los que escribieron, de verdad. A todos. Ramón Jiménez, Carla, muchísimos comentarios. Sally, a mi madre preciosa, Eduardo, Rosana, Mayanín, Glenda, a todos, de verdad. Esto que dice Gabriela, Héctor. Esto que dice Gabriela, hay que hacerlo todos, ¿ok? Compremos o consigamos nuestro libro para nosotros y compremos uno para regalárselo a alguien a quien amamos. No, de verdad, no existe mejor regalo. No existe. De acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y gracias a mi querida Susana que sí, gracias, cada Susana, vez me ocurre una locura, ahí está metida. Siempre cuenten conmigo. Muchísimas gracias. Te amo, hermano. Yo a ti, hermana mayor. ¿Está bien? Sí. No, mis hermanos menores son Julieta, Rodrigo e Isabela. Tú eres la mayor. Está bien, no importa la edad, envejecí muchos años solo por estar ahí trabajando contigo, lo entiendo, lo asumo y lo amo. Bien. Y gracias a todos, de verdad, a todo Random House, a todos los que hicieron ¿cómo se les llaman a las cosas de promoción? La frase que creé, esa de los personajes, esa ¿qué parte de Random es? De marketing, de mercadotecnia, ¿no? De marketing. ¿Quién es la mujer que me entendió perfecto esto? ¿Cómo se llama? Amalia. Ella es la diseñadora, sí, muchas gracias, Amalia. Amalia, con toda la paciencia. Perfecto. Lo de tachar esto, toda el diseño es bellísimo, de verdad. De verdad. Estoy feliz. Además, el libro visto en las librerías es llamativo, muchísimo. Es el que más llama la atención por la foto, por los colores en blanco. Amalia, ¿te acuerdas de que Amalia nos pedía una foto y tú me mandaste una de WhatsApp y me dijo, no, pero esto ni de broma? Y me mandaste como 2, 3, 4, 5, 6, hasta que nos mandaste esta buena y ya le dio todo, ¿no? La buena, sí. Amalia, a todos los que han estado... Diana también, con todo el proceso de edición, de redacción, todos ha sido un gran equipo. Muchas gracias. No me sé el nombre de todos, discúlpenme, pero a cada uno de ustedes, todos los que hayan participado con este libro, aunque sea un pedacito, se los agradezco en el alma. Pues muchísimas gracias de nuevo, Héctor, de nuevo, Susana, gracias por estar acá, y de nuevo a todos a leer. Aquí al final de la presentación va a aparecer un código QR también con el que ustedes pueden escanearlo para que en su teléfono les salga ahí luego la opción de compra. Y bueno, pues nos vemos en una próxima presentación y también con el pelón en una presentación presencial. Y el audiolibro también viene en camino. Muchísimas gracias a todos, que les vaya muy bien. Gracias. Te amo, pelón. Gracias.